Buenas tardes, profe. Espero que estén todos bien. Vamos a iniciar la clase de hoy. Si pueden ir marcando su presencia, les habilité por el horario establecido. Bueno, gente, el día de hoy vamos a desarrollar lo que es el siguiente tema, hipertensión arterial. Cuando hablamos de hipertensión, hablamos de enfermedades cardiovasculares. Antes que nada, ¿sí? Lo ideal siempre es que nuestros latidos cardíacos permanezcan normales, ¿sí? El latido cardíaco mantiene la presión arterial, dice. Y cuando nosotros dormimos o descansamos, esa presión disminuye, dice. Y durante la actividad física o ejercicio aumenta. También es importante que sepamos que hipertensión, ¿verdad? Se pueden dar en muchas personas y es muchas veces silenciosa, ¿sí? La presión normal, ¿verdad? Se pueden dar en diferentes personas, pero también, ¿verdad? Lo que es hipertensión se pueden dar también en cualquier persona, ¿sí? Mayor parte del tiempo, ¿verdad? Las personas que padecen hipertensión generalmente requieren de tratamiento, ¿sí? Y también aquellas personas que se diagnostican una hipertensión, es importante que se controlen diariamente. A la larga causa daños en nuestro cuerpo, la hipertensión arterial. Aquí nos dice que los límites por encima de valores normales dañan generalmente las paredes de los vasos sanguíneos, incluyendo las arterias, ¿sí? También puede causar daños en nuestro corazón y otros órganos, como el cerebro, los riñones, ¿sí? Si nosotros no tratamos en las etapas iniciales. Esto va causando daño en nuestro cuerpo y muchas veces las consecuencias son irreversibles, ¿sí? ¿Qué significan las cifras al tomar una presión arterial? Nosotros al controlar la presión arterial, antes que nada debemos conocer los valores normales, ¿sí? Los rangos normales. Cuando se mide una presión arterial, tenemos que conocer lo que es la sistólica y diastólica, ¿sí? Hay dos cifras importantes cuando controlamos, la máxima y la mínima. Y esto llamamos sístole y también diástole, ¿sí? La primera corresponde a la presión en el momento de contracción y la segunda al momento que el corazón se relaja, ¿sí? Uno es la contracción cardíaca y otro es la relajación, ¿sí? Lo que es hipertensión arterial es importante que sepamos que a partir del rango 140-90 o más ya llamamos una persona hipertensa, ¿sí? Si tiene en dos o tres ocasiones más estos valores, ya es una persona hipertensa, ¿sí? El valor ideal también es importante que conozcamos. El valor ideal de una presión arterial es 120-80 milímetros de mercurio, ¿sí? Comúnmente hoy en día se llama asesino silencioso. Es el sinónimo que le identifica, ¿verdad?, a la hipertensión arterial. ¿Por qué llamamos asesino silencioso? Porque muchas veces esta enfermedad no trae síntomas, ¿sí? Y aquí les puse lo que es, según la Organización Mundial de la Salud, lo que es la clasificación en mayores de 18 años, en adultos, la clasificación de la presión arterial, ¿sí? Tenemos estos rangos.
Presión arterial óptima, que es la ideal, 120/80. Tenemos presión arterial normal, 130/85. Presión arterial normal alta es de sistólica 130/139 y de diástole 85/89, ¿sí? Después tenemos diferentes rangos de hipertensión, grado 1, grado 2, grado 3, ¿sí? Y a partir de 140/90 empieza el grado 1. El grado 2 es 160/100, ¿sí? Sistólica y diastólica, sucesivamente. Y tenemos el grado 3 que es mayor a 180 y sistólica y diástole 110. 180, 110, entonces es grado 3. Puede ser más inclusive, ¿sí? Entonces, esto ya se va a clasificar en el grado 3 cuando es superiores a estos valores. ¿En qué momentos nosotros vamos a medir la presión arterial en una persona, ¿sí? Para poder diagnosticarlo. El diagnóstico de hipertensión se basa muchas veces en repeticiones repetitivas de lo que es la presión arterial y por días separados, ¿sí? El paciente tiene que estar muchas veces tranquilo, ¿sí? Tiene que estar relajado. También se tiene que medir la presión con un intervalo de 2 a 3 minutos de diferencia, por lo menos, ¿sí? Y también, ¿verdad? Se tiene que emplear un manguito apropiado para el rango de la edad, ¿sí? Si es una persona adulta, para el adulto. Si es una persona un poquito más obesa, ¿verdad? Según la circunferencia del brazo, ¿sí? Hay algunas recomendaciones generales para la toma de la presión, ¿verdad? Y son las siguientes, ¿sí? El paciente tiene que estar confortable, tiene que estar en un lugar tranquilo, relajado, ¿sí? Y también a una temperatura agradable y estar en silencio, ¿sí? El paciente también, ¿verdad? No debe haber consumido café, ¿verdad? Eso muchas veces aumenta los latidos cardíacos y puede también hacer variar la presión arterial. No tiene que haber consumido lo que es el té ni también haber fumado los últimos 60 minutos. El paciente tiene que estar en descubierto lo que es el brazo también, ¿sí? Libre tiene que estar, ¿sí? Tiene que estar sentado con la espalda apoyada y bien recta y los pies afirmados en el piso, ¿sí? Tiene que estar cómodo nuestro paciente. Durante por lo menos 5 minutos de reposo, ¿verdad? Durante el estudio tiene que estar cómodo nuestro paciente y no hablar durante la medición, ¿sí? El examinador, en este caso el enfermero, ¿sí? Que va a realizar el procedimiento, tiene que estar siempre asegurado, ¿verdad? El brazo a la altura del corazón, ¿sí? Lo ideal siempre es que apoye en un lugar, ¿verdad? El brazo para poder tomar la presión, ¿sí? Utilizar un manguito de tamaño apropiado, siempre acuerdo al brazo del paciente. Utilizar la medida adecuada, ya sea para niños, ¿sí? Adultos. Y también, ¿verdad? Es importante que nosotros palpemos antes que midamos la presión nuestra arteria, ¿sí? Otras recomendaciones, dice, en la primera consulta realizar mediciones en ambos brazos es recomendable y en las consultas sucesivas hacerlo en el brazo que se haya registrado valores más elevados, dice, ¿sí? Son otras recomendaciones que se pueden dar.
Bueno, ahora vamos en el punto, ¿sí? ¿Cuáles son los signos y síntomas de una hipertensión? Nosotros antes que nada debemos identificar, ¿verdad?, esta enfermedad y reconocer los signos y síntomas antes que el paciente las presente, ¿sí? Porque sabemos que la hipertensión puede llevar, ¿verdad?, a muchas consecuencias posteriores en el paciente, como anteriormente estaba explicando, ¿verdad? Se puede hacer daño, se puede dañar las arterias, el corazón, los riñones, otros órganos importantes que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, tenemos que identificar los signos y síntomas para poder llevarlo a tiempo a nuestro paciente, para que este se pueda tratar y diagnosticar, ¿verdad?, la enfermedad en sí. Los signos y síntomas pueden aparecer desapercibidos en el paciente. Puede inclusive el paciente ni siquiera, ¿verdad?, darse cuenta, ¿sí? Algunos de los signos y síntomas que se presentan son las siguientes. Un dolor torácico en el paciente, ¿sí? Puede darse también lo que es confusión, zumbido en el oído, que comúnmente se da en los pacientes. Tenemos fatiga constante, dolores de cabeza, latidos irregulares cardíacos y los casos un poquito más extremos que se dan así también son las hemorragias nasales, cambios en la visión borrosa que comúnmente se puede ver en el paciente, ¿verdad? Zumbido en el oído, esas son las cosas más comunes que se dan en el paciente con prehipertensión, ¿sí? Entonces, cuando nosotros escuchamos que el paciente tiene alguno de estos síntomas o signos, debemos nosotros de comenzar a activar, ¿sí? Ayudarles a tiempo al paciente. Aquí les puse por medio de imagen lo que es una hipertensión, ¿sí? ¿Qué hacemos en el caso de un paciente hipertenso? Tenemos en la urgencia o en nuestra familia misma, ¿verdad? Tenemos un paciente con estos signos y síntomas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Primeramente, llevarle al médico, ¿sí? Esto es para en los casos así donde hay hipertensión grado 1, ¿sí? O prehipertensión, es para consultorio, pero en los grados donde es grado 3, 2 o 3, muchas veces son más elevados, ¿sí? Ahí ya es para una urgencia, gente, ¿sí? Entonces, llevarlo al hospital es lo ideal, ¿verdad? Para que el paciente se pueda realizar un chequeo, ¿sí? En consultorio comúnmente se le exige, ¿verdad? Y se le pide, ¿verdad? Un montón de estudios. Algunos de ellos abarcan lo que es análisis de sangre, rayo X de tórax, una ecocardio también, ¿sí? Una electrocardiograma, análisis de orina, ecografía también muchas veces se puede pedir de los riñones, ¿sí? Esos son algunos estudios que se pueden dar en el paciente, ¿sí? Soledad, si nos puedes contar algún caso que tengas en tu familia, ¿cómo vos resolverías en el caso de un paciente con signos y síntomas de una hipertensión? Jennifer, si le puedo ayudar. No sé quién de las dos, profe, porque hay dos. Está Jennifer Galeán. Jennifer Galeán, vos.
Ah, Sí. Em, y primeramente luego tratar de calmarle lo también al paciente porque una vez que está alterado también no se puede reaccionar rápido, con precisión. Y luego llevarle al hospital si es necesario o si está en el caso donde no está medicado. Y si ya está medicado, darle sus medicamentos correspondientes. está muy bien, Jennifer. Sí, hay veces que muchas veces nuestro paciente eh, ya tiene ya una serie de medicaciones, ¿verdad? Que tienen que tomar en el día. Algunos no las consumieron, ¿verdad? Y sabemos que muchas veces la presión alta puede, la presión del paciente mismo puede subir, ¿verdad? Emocionalmente también en algunos casos, ¿verdad? Y siempre es importante ayudarlo y tranquilizarle al paciente, ¿sí? Antes que nada, está súper bien. En el caso de que el paciente no sepa que tiene hipertensión, ¿verdad? Y si solamente presente estos síntomas, ¿sí? Estos síntomas que tenemos aquí, algunos de ellos, ¿verdad? En esos casos, lo que nosotros debemos actuar diferente. Rodríguez, ¿qué harías vos si alguno de tu familia, ¿verdad? Presenta uno de estos síntomas? ¿Cómo vos actuarías como promotor? Y la verdad que me sucedió demasiado muchas veces porque justamente falleció en uno de esos actos. Por decirte que algo tuvo como una parálisis de medio cuerpo, un preinfarto. Y según indicaciones médicas en su momento fue siempre igual, por más que haya tenido un episodio, es darle la medicación y llevarle de inmediatamente al hospital. En el caso de mi mamá, tuvo como un pequeño ataque de epilepsia. En ese caso, tuvimos que esperar hasta que pase esa actividad que estaba teniendo, o sea, esos ataques, y luego derivarle directamente al hospital. Lo que muchas personas en realidad hacen mal es tratar de levantarle, ponerle bien o demás cosas, y eso puede ser un acto erróneo que al final puede afectar al paciente. Entonces, lo primero es dejar que pase. En el caso de lo que le sucedió a mi mamá, digo, profe, dejamos de que pase el episodio y luego le llevamos de inmediato al hospital. Muy bien, Luis. Muchas veces nuestro paciente se puede agravar, ¿verdad? Cuando hay picos extremos, ¿verdad? De la presión arterial, ¿sí? En el grado 2 3, ¿verdad? Que muchas veces son un poquito más complicados, ¿sí? Esto ya puede causar complicaciones como el derrame parcial, el infarto, ¿sí? Un ACV, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ganar tiempo. Siempre es importante llevarle en la urgencia, ¿sí? Un lugar donde esté también un poquito más preparado también para recibir pacientes de este tipo, ¿sí? Que tenga por lo menos una urgencia equipada y profesionales que lo puedan atender. Aquí en los estudios, por ejemplo, especifica, ¿verdad? Que cuáles son los mínimos estudios que muchas veces un paciente hipertenso necesita. Nosotros es importante que sepamos, ¿verdad? Que por qué les piden estos estudios. Un análisis de sangre, por ejemplo, se pide muchas veces para saber si el paciente, ¿verdad? Tiene lo que es una glicemia elevada, ¿sí? Un colesterol alto, ¿sí? Si algo está normal en la sangre, ¿sí? La parte de los ácidos grasos y también lo que se ve en la glicemia, lo que se ve más, ¿sí? Para poder tratar esto, ¿sí? Y también muchas veces en cambiar la dieta del paciente, ¿sí? En los exámenes como del corazón, una ecocardio, por ejemplo, también para identificar si es que ya existen algunos daños cardíacos, ¿sí? Y poder tratar. De acuerdo a eso, ver qué medicación le va a dar el médico, ¿verdad? Si este es ya un poquito más complicado, el daño del corazón,
cambia un medicamento a otro, ¿sí? Lo mismo pasa con los riñones también, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, ¿verdad? El médico elige, ¿verdad? La mejor elección en cuanto al tratamiento farmacológico. Y es importante no solamente el tratamiento farmacológico, también es importante la alimentación, ¿sí? La alimentación es fundamental, ¿verdad? En conjunto con este tratamiento para poder, ¿verdad? Nosotros mantenernos estables, ¿sí? Que el paciente pueda vivir normalmente más tiempo inclusive también, ¿sí? Y también mejorar su presión arterial, ¿sí? En cuanto a la dieta y la alimentación, nosotros tenemos que cuidar nuestro consumo de sal, ¿sí? No consumir en exceso sodio, ¿sí? En las comidas, porque esto va relacionado directamente a la retención de líquidos, el exceso de sodio, ¿sí? Y también cuando hay retención de líquidos aumenta la presión arterial. También en nuestra dieta misma, ¿verdad? Cuando cuando hay menos sodio, en la dieta más fácil es eliminarlos por la orina, ¿sí? Entonces consumir en la alimentación, en nuestra dieta, lo que es importante nada más de sal, ¿sí? También la dieta pobre en sodio beneficia a personas que padecen enfermedades cardiovasculares, dice, ¿sí? Aquellos que tienen retención de líquidos, ¿sí? Ya prácticamente, ¿verdad? En los hospitales mismos muchas veces la dieta es sin sal, ¿sí? En los pacientes hipertensos, ¿sí? Y en los pacientes cardiópatas. También en la alimentación hay que controlar lo que es alimentos grasos, ¿sí? Y con altos niveles de colesterol. Hay que cambiar esto con lo que es fibras, ¿sí? Y antioxidantes naturales. Estos sí van a ayudar a nuestro corazoncito, ¿sí? ¿Cuáles son los alimentos ricos en fibra? Luz Armoa. Si podés citar algunos de ellos. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo era tu pregunta? Se me trabó todo en un... Mi nombre, escuché. Sí, alimentos ricos en fibra, dice. Lo que es alimentos ricos en grasas, tenemos que cambiarlos en fibras, dice, ¿sí? ¿Y a qué llamamos fibras nosotros, Luz? ¿Qué alimentos son buenos en fibra? Para las Me dijiste a personas. mí, profe. Si le puedes ayudar, igual nomás, Luz. Ah, es que escuché Luis nomás, profe. Y mayormente, profe, son las verduras, algunas verduras crudas. Puede ser también, no sé, Profe, brócolis, eh, o sea, verduras mayormente que son crudas. Puede ser la sí. remolacha también, puede Son los ser... verdeos, pueden ser los verdeos, en tiernas en cocinar, algo, en las cebollas, Sí, todo lo que es, así puede ser, en las papas, todo lo los verde verdeos. generalmente es luz. Todo lo que podemos consumir nosotros en las ensaladas y también en la comida misma, ¿verdad? Todos los alimentos en fibra. Comúnmente muchas veces las personas no quieren consumir ensalada en conjunto con las comidas, pero eso es fundamental. Así como citó hace rato el compañero, el brócoli, tenemos la lechuga, ¿sí? Tenemos el repollo, ¿sí? Tenemos Hay frutas también, profe, que puede frutas. ser la banana y la frutilla, de naranja. Sí, todas las frutas lo generalmente son también sirven como antioxidantes naturales. Entonces, frutas y verduras hay que aumentar un poquito más en la dieta y disminuir lo que es alimentos chatarras, ¿sí? Porque esos alimentos que consumimos comúnmente, ¿verdad? Como llamamos comidas rápidas, estas, por ejemplo, alto contenido en grasas son, ¿sí? Entonces tenemos que evitar en lo posible, o por lo menos de menos cantidad en la semana.
Factores de riesgos de la hipertensión son montones, gente. Entonces tenemos que identificar la causa y tratarla, ¿sí? Voy a empezar desde el tabaco. El fumar, ¿verdad? Aumenta nuestra presión arterial, causa daños en nuestras arterias, causa un estrechamiento en nuestras arterias. Nosotros fumamos y comienza a acumularse placas en las arterias, en las paredes de nuestras arterias. Su camino es mucho más angosto, entonces dificulta lo que es el paso de la sangre cuando fumamos. El alcohol también. El nivel de estrés de la persona. Un paciente diabético también varía muchas veces su presión y tiene que ser muy, muy constante en cuanto a la dieta también en el paciente diabético. El consumo de grasas saturadas. La genética misma puede llevar a una hipertensión. Consumo en exceso de sal. La edad, cuando somos adultos, debemos de cuidar más nuestro corazón. El sobrepeso, la obesidad. Y aquí hay algo muy importante antes de terminar el círculo, el sedentarismo, ¿sí? Si estamos muy quietos en un lugar, no nos movemos, no realizamos actividades, si solamente nos dedicamos a, como les digo, a comer, ¿sí? Descansar todo el día y no realizamos actividad física como barrer, ¿sí? O trabajar o algún otro tipo de actividad física, ¿sí? Dentro de la casa mismo o fuera de ella, tenemos una vida sedentaria. Y al tener una vida sedentaria, lo que también favorecemos mucho al sobrepeso y a la obesidad, ¿sí? También aquí es importante que sepamos el uso de anticonceptivos, ¿verdad? Que por largo periodo de tiempo puede también favorecer a lo que es la obesidad, ¿sí? Tenemos los malos hábitos alimenticios, tenemos el uso de esteroides también, que muchas veces utilizan algunos para la musculatura, favorece muchas veces a la obesidad y el sobrepeso y eso trae también a la larga una hipertensión, ¿sí? ¿Qué alimentos son los recomendados? ¿Sí? Aquí les puse, ¿verdad? Algunos de ellos. Nosotros tenemos que consumir lácteos y derivados también, ¿sí? Aquí nos dice también que es importante comenzar a intercalar, no siempre consumo de carne, sino que intercalar con pescados, ¿sí? Huevos y derivados, ¿sí? Y otra cosa importante, las legumbres, no tenemos que olvidar, legumbres y cereales, ¿sí? Y las verduras y hortalizas, ¿sí? Generalmente las raciones que son crudas, que se sirven como ensalada, es lo recomendable y contiene mucho contenido de fibra, ¿sí? Tenemos en las bebidas, es importante el agua antes que nada, ¿verdad? El consumo mínimo de 2 a 3 litros, 2 litros por día, ¿verdad? Tiene que consumirse. Y las bebidas no azucaradas, ¿sí? En evitar en lo posible, incluye lo que es la gaseosa, ¿sí? Los refrescos, evitar, ¿sí? Y el aceite en lo posible utilizar de girasol, de maíz o de soja, ¿sí? Todo lo que es vegetal. Nosotros, ¿cómo vamos a prevenir la hipertensión? ¿Cómo prevenimos? Si no tenemos, ¿verdad? O si tenemos prehipertensión, prevenimos de esta manera, ¿sí? Seguir una dieta baja en sal, dejar de fumar y de beber. Buena actividad física, puede ser una caminata, un trote, fútbol, ¿sí? Irse al gym, ¿sí? Zumba, todo eso sirve, ¿sí? De esa manera nosotros controlamos nuestro peso, ¿sí? Y mantenemos Profe, perdón. acorde, ¿sí? Luis, Profe, quería acotar nomás algo o agregarte. Viste que de repente, por decir, estabas diciendo, de repente hábitos que nosotros utilizamos y no es, o sea, ya no hay una posibilidad, digamos, de que simplemente dejemos de tomar bebidas alcohólicas o dejemos de fumar cigarrillos, digamos, porque ya hay como una pequeña adicción. Hoy en día ya hay especialistas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, actualmente en la clínica donde yo trabajo, profe,
un médico clínico que es especialista en adicciones y reducción de daño, sino que también hoy ya tiene todo eso para poder abarcar esos malos que nosotros tenemos. O sea, ya no es más, o sea, tenemos profesionales que nos van a orientar o dar una mano para poder ir dejando paulatinamente hasta dejar una totalidad. Eso más quería acotar y agregar para que también sepan los compañeros. Está súper bien, Luis. En los hospitales públicos generalmente tienen ¿no? también muchas veces personas capacitadas para poder ayudar. La voluntad, lo que muchas veces de las personas lo que tiene que haber antes que nada. Y las ganas de querer cambiar y dejar esos vicios, ¿sí? Cuando hablamos de lo que es cigarrillo, bebida alcohólica y el hábito de fumar. Las drogas también pueden incluir esto, ¿verdad? Más todavía una persona joven, entonces tiene que buscar ayuda. Nosotros, gente, también es importante que controlemos el estrés, ¿sí? El estrés, vivimos generalmente muy ajetreados, trabajamos de aquí para allá, estudiamos, ¿sí? Y todo el tiempo del día nos ocupamos, entonces tratemos de controlar eso, ¿sí? Con una alimentación a horario también es importante, ¿verdad? Que reduzcamos el estrés, ¿sí? Y también nuestras tareas diarias, acomodarlo, ¿sí? Y antes de finalizar, yo les pongo lo que es las complicaciones que pueden darse. Son las siguientes. Si nosotros no tratamos